Muy amable. Muchas gracias en primer lugar al presentador, un saludo para todo el público y en primer término también nuestro reconocimiento y agradecimiento a Redipa, a Unilas, Veritas, Alianza Red e Indexa por la organización de este evento que nos permite comunicar esta ponencia que he titulado Políticas Inclusivas y Resiliencia, el impacto de la pandemia por COVID-19 en profesores con discapacidad en la educación superior en México. Miguel Medina, su servidor, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Enseguida habré de tratar esta ponencia guiándome en los siguientes referentes. En primer lugar, nuestro contexto de estudio fue la pandemia por COVID-19 que impactó de manera significativa el sistema educativo a nivel mundial. Los docentes con discapacidad enfrentaron, al igual que el resto de docentes, desafíos particulares en este contexto y es sobre los que voy a circunscribir este estudio. De ahí derivamos que nuestro problema de investigación tiene que ver con cuáles fueron los retos concretos que enfrentaron este tipo de profesores en lo específico, los profesores con discapacidad, en su desarrollo profesional durante la pandemia en las instituciones educativas eh, profesionales en México y específicamente los profesores ubicados en este contexto en las provincias mexicanas. Nuestro objetivo, por lo tanto, pues será identificar estos desafíos concretos para este tipo de profesores en la circunstancia que acabo de mencionar. Justificamos esta investigación en el entendido que advertimos una escasez de estudios sobre la problemática que aquí hemos planteado. De ahí la necesidad de examinar políticas institucionales que apoyaron a la pandemia a los profesores y a los estudiantes, en este caso particularmente a los docentes. Y también destacamos la importancia de indagar sobre las experiencias diferenciadas en los distintos tipos de discapacidad. Consideramos como referente teórico para nuestro estudio la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Nos centramos en el concepto de competencias digitales docentes. Eh, Ubicamos también con utilidad a la teoría de resiliencia docente y eh, usamos también el modelo social de la discapacidad y principios de educación inclusiva. Nuestra metodología tuvo que ver con el empleo de un protocolo denominado por sus siglas en inglés PRISMA. Realizamos una revisión sistemática con un proceso continuado de etapas que tiene que ver con la identificación de estudios relevantes, una selección basada en criterios predefinidos, la extracción de un sistema de datos y la evaluación de la calidad de los estudios que consideramos. Y los consideramos a partir de indagar los distintos documentos, materiales y artículos ubicados en bases de datos digitales de acceso abierto, principalmente en español. Y de ahí ubicamos criterios para seleccionar y para excluir materiales. Entre los criterios por eh, considerar y destacar aquí, tendría que ver con el contexto. Nos circunscribimos a las instituciones de educación superior de provincia en México. Eh, Nos centramos en las publicaciones de 2019 en adelante y también cuidamos que los artículos fueran trabajos provenientes de revistas científicas indizadas. Por lo tanto, trabajos anteriores a 2019 no fueron considerados, quedaron también fuera los artículos que acogen esta problemática, pero que no consideran el contexto particular de la pandemia. Y también eh, nos centramos en los profesores con discapacidad, excluyendo a los profesores eh, que no tienen alguna discapacidad. A partir del referente metodológico mencionado, formulamos una serie de preguntas para guiar la investigación. Principalmente estas versaron sobre las barreras tecnológicas que enfrentaron los profesores, las políticas institucionales que se desarrollaron en el contexto de estudio, las experiencias distintas
entre los docentes con distintos tipos de discapacidad y, por supuesto, los recursos y apoyos institucionales que estuvieron presentes o que faltaron precisamente en el contexto que se da esta investigación, así como las estrategias de resiliencia que se instrumentaron por parte de los docentes para sobrellevar la situación vivida. Así entonces, entre los resultados que pudimos tener, compartimos los siguientes. Advertimos como barreras tecnológicas una falta de accesibilidad en las plataformas de enseñanza en línea, una escasez de recursos tecnológicos adaptados para los diferentes tipos de discapacidad. Solo el 12.86% de docentes contaron con materiales especializados para apoyar a los estudiantes con barreras de aprendizaje. En cuanto a políticas institucionales, consideramos que la implementación de estas fue insuficiente y poco específicas también como medidas de apoyo para el contexto y personas de nuestro estudio. Además, el enfoque principal en la capacitación digital en general excluyó las necesidades particulares de docentes con discapacidad. De ahí entonces una escasez de políticas específicas para apoyar el desarrollo profesional durante la transición a la enseñanza remota. Y también en cuanto a experiencias por tipo de discapacidad, tenemos que fueron mayores los desafíos que tuvieron que enfrentar los profesores con discapacidad porque debieron ellos tener las que vivieron los profesores sin discapacidad, pero además las específicas por su situación particular. Y también tenemos variaciones, evidentemente, en la adaptación de acuerdo con el tipo de discapacidad por los profesores tenida. En cuanto a los recursos y apoyos institucionales, advertimos una disponibilidad de recursos tecnológicos adaptados y apoyos técnicos limitados. Programas de mentoría y apoyo entre pares, flexibilidad en horarios y provisión de asistentes tecnológicos y estrategias de resiliencia puestas en práctica. En cuanto a la autoformación en tecnologías digitales, tenemos la creación de redes de apoyo entre los mismos colegas, la adaptación de materiales didácticos, adaptación sobre adaptación para que se tuvieran formatos accesibles, una búsqueda permanente de soluciones entre los mismos docentes para tener alternativas y un desarrollo en habilidades en cuanto al tiempo, la gestión del mismo tiempo y el establecimiento también de rutinas de esparcimiento y cuidados específicos para los docentes con esta situación particular. Para empezar a concluir esta presentación de divulgación que hago de esta fase a la que ha llegado la investigación, quisiera compartir de manera específica los siguientes elementos de esta indagación. En primer lugar, advertimos barreras tecnológicas significativas con que vivieron los profesores con discapacidad en la pandemia, en el caso de México, para las instituciones educativas de provincia. Las políticas institucionales resultaron insuficientes de acuerdo a nuestro estudio y se tuvieron diferentes experiencias por parte de los profesores con distintas discapacidades. En cuanto al contexto de la literatura, advertimos una concordancia con estudios sobre barreras tecnológicas en estudiantes con discapacidad, es decir, profesores y estudiantes con discapacidad compartieron circunstancias respecto a los retos que implicó la pandemia. También hay un contraste de hallazgos dependiendo de en qué país ubiquemos esta problemática. Y tenemos una alineación parcial con investigaciones que se han hecho, pocas por cierto, al respecto, en donde se ubica como actor central al docente con discapacidad en el contexto de pandemia. Y en cuanto a implicaciones, en cuanto a situaciones que hay que considerar, también tenemos que advertimos una necesidad urgente de políticas institucionales más inclusivas en el aspecto real, en el aspecto vivencial, en el aspecto práctico, más allá del discurso y más allá de las redacciones en los planes de gobierno. También advertimos la importancia del empleo de recursos tecnológicos accesibles. Se debe considerar la
cuestión específica del profesor o docente con discapacidad. Los requerimientos de la capacitación especializada que evidentemente demandan por la circunstancia los docentes con discapacidad. Y también advertimos una relevancia respecto a considerar experiencias diferenciadas también de acuerdo al tipo distinto, diferente de discapacidad que se presente por los docentes. Advertimos también limitaciones en nuestro estudio, como un enfoque geográfico limitado. Posteriormente, sería recomendable ampliarlo en términos geográficos. También la naturaleza de la revisión sistemática genera algunas limitaciones, por lo cual sería importante generar estudios comparativos y longitudinales que pudieran hacernos sobrellevar estas limitaciones y profundizar, por supuesto, en la estrategia de resiliencia que llevaron a cabo los profesores con discapacidad para sortear los desafíos que les impusieron los esquemas de pandemia. Por lo tanto, eh, consideramos que los profesores con discapacidad en instituciones de educación superior de provincia en México enfrentaron desafíos significativos en su desarrollo profesional durante la pandemia de COVID-19, principalmente debido a barreras tecnológicas y políticas institucionales inadecuadas. Pero resulta importante destacar que sus estrategias de resiliencia y estrategias además de resiliencia compartidas les permitieron desarrollar esquemas de adaptación para poder enfrentar dos desafíos cruciales: la pandemia y los retos que se trajo esta, pero además el esquema de inclusión en la enseñanza remota en su particular situación de discapacidad. Ojalá que la divulgación de esta ponencia, que trae algunos resultados todavía parciales de la investigación que llevo a cabo, puedan traducirse en esquemas que recojan los hacedores de políticas públicas, los legisladores, los directivos de instituciones de educación superior, para que pongan atención en la situación específica de profesores, de docentes con discapacidad que enfrentan el doble reto de la inclusión por un lado y por otro la inserción a los nuevos esquemas que trajo la pandemia consigo, como este que acabo de comentar, el de la inclusión a la enseñanza remota. Si esto es así, esta ponencia tendrá por bien servida la recepción que se tenga por el público y a quienes va dirigida, repito, que son los hacedores de política pública para sortear estas situaciones de los docentes que realizan un doble esfuerzo en su trabajo diario con sus alumnos. Les agradezco la atención y quedo a sus órdenes para las preguntas que tenga bien formular el señor presidente de la mesa. Reitero mi reconocimiento a los organizadores y regreso el uso de la voz al señor presidente coordinador de esta mesa. Muchas gracias.